Bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán. Es un enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y este enlace es sobre la predicación de este bonito domingo, 7 de febrero del 21. Este es un enlace para ti y para todo el público, y sobre todo para todos los que necesitan ayuda en su vida. Y tiene este programa un propósito de cómo poderles ayudar por medio de estudios, de consejos bíblicos, poder salir un poco de nuestra mala manera de vivir y sobre todo poder recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Yo les doy un consejo, y este consejo debemos de aprenderlo siempre, que nunca uno debe de callar, sino siempre lanzar un grito a Jesucristo, pidiéndole ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas, y muchísimas otras bendiciones más. Nos puede estar viendo y oyendo, y una manera de que nos puede seguir es por medio de Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y este enlace lo puedes tú entrar en medio de ello por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío, y yo hoy en este momento yo quiero platicar sobre un tema muy importante que habla en la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16, y desde el 13 en adelante, como vemos aquí en la palabra del Señor, hasta el 25 nos habla referente hacia el llamamiento a una vida nueva. Y sobre todo yo nada más tomé dos versículos, que es el versículo 15 y 16, que dice de esta manera: sino como aquel dice, os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Y el tema que yo quiero platicar es ser santos como yo soy santos. ¿Te dice quién? El mismo Señor Jesucristo aquí. Pero ¿cuáles son los objetivos que tenemos para con esto? Hay ciertos objetivos. La primera es comprender el significado de qué es la santidad. Segundo, ¿cómo nos podemos preparar en santidad? Otro punto importante es entender la importancia de estar viviendo una vida santa. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo nos está demandando que busquemos nosotros la santidad, porque sin la santidad nadie puede ver a Dios. Y sobre todo lo que nos refleja en su palabra es que todos debemos de dejar todo aquello que nos está apartando del Señor. Y al momento que nos apartamos de todas las cosas que no le agradan a Dios, eso significa consagrarnos. Y consagrarnos significa consagrar nuestra vida al servicio del Señor. Y otra cosa, entender la santidad, sobre todo cuál es la santidad del Padre Celestial. Y por eso Él nos demanda a cada uno de nosotros vivir también cada día ese tipo de santidad. ¿Por qué? Porque si no, nunca vamos a tener la oportunidad de estar con Él y estar cara a cara con Él y verlo. Y viene una cosa bien importante conforme a la revelación de la palabra, porque es bien importante esto, que es la santidad. Es una cualidad fundamental del mismo Dios y de su mismo espíritu. Después de una cualidad, es una virtud indispensable de todo y cada uno de nosotros como verdaderos creyentes. Y sobre todo, por eso el Señor mismo nos demanda, es verdad, que nosotros cambiemos ya nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Y un ejemplo, esto podemos verlo por medio de atributos, ¿verdad? En la cual tenemos que cambiar ya sea en objetos, fechas, acciones, lugares y todo. Y el término de espiritual es en hebreo Hadosh, que significa puro.
hablando también físicamente, en lo físico, también en lo moral, cambiar en lo espiritual. Y en otras palabras también de la misma Biblia, hace que esta palabra en hebreo nos pueda dar otra manera de traducirlo, que es separado. Significa debe de estar aparte o separado de las cosas del mundo. Y cuando uno busca esa separación de las cosas del mundo, lo primero que uno es, la manera que se hace es consagrarse. Como dice la palabra del Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón, dice, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y así se cumplen con lo que en la ley del Señor está escrito, que todo varón primogénito, el primer hijo, será consagrado y debe de ser dedicado al Señor. Y dice también su palabra, conságrame, dedícame a todo primogénito. Desde que empezamos a verla y analizar la palabra desde el principio, suponiendo Moisés tuvo que consagrar varias cosas, Abraham, que es la mejor enseñanza, tuvo que consagrar a su hijo y a muchísimas cosas. Y cuando dice conságrame, significa dedícame a todo primogénito. Cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, todo primer nacido, dice, así de los hombres como los animales, dice el Señor, a mí me pertenece, mío es. Y hoy verdaderamente quiero que ustedes entiendan el significado realmente de la santidad. La gente piensa que es nada más sobre ciertas personas, no es cierto. Dice la palabra que nosotros debemos buscar la manera de ser santos. ¿Y dónde viene la enseñanza? En la palabra. La santidad, la cual el Padre mismo celestial nos llama y nos dice y nos pide que vivamos cada día en ella. Entonces, si empezamos a ver lo que significa lo que es la santidad en el libro de Esdras, capítulo 8, 28, dice, y yo les diré, dice el Señor, vosotros estáis consagrados a Dios. ¿Y cuándo es eso? Cuando uno viene a Cristo. Y luego dice, y sois santos, no nada más tú, sino todas las cosas en las cuales deben ser consagradas, como los utensilios. Han sido consagrados al Señor, y la plata y el oro son una ofrenda voluntaria a Jehová. Y Dios de nuestros padres, Dios de nuestros antepasados, nos enseñan conforme a su palabra cómo tenemos que hacerlo. Cuando hablamos de la palabra santo, dice, ay, esta persona es santa, es bien difícil. Nadie es santo más que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Y si podamos analizar la palabra santo, ya sea en el idioma hebreo, en el idioma griego, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que me enseña? Santo significa una persona separada de las cosas del mundo. Y sobre todo es una persona que está apartada para Dios. O sea, tú mismo pones todos los medios para que esa consagración se pueda llevar a cabo. Y vemos aquí una cosa bien importante. No es una devoción, sino es una manera de vivir. ¿Cómo llevas en sí tu sentido de vivir esta vida? Y cuando realmente es uno consagrado a Dios, su vida está al servicio del Padre. Y el Señor te dice, yo te enseño aquí para que tú me imites.
Dice, seguir mis pisadas, imitarme y parecerse a mi Padre al que servimos. Entonces, vivir en santidad es llevar una vida consagrada a Dios, apartada del mal, apartada del pecado, entregada toda tu vida al servicio de Dios. Y ahí empieza lo que dice el libro de Hebreos y griego, ¿verdad? Que significa apartado y separado. Un ejemplo, ¿quiénes somos? Muchas veces, ¿qué hacemos nosotros cuando una persona no nos ve? Y a veces, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Qué hay en nuestra mente? Por eso dice su palabra que sus pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. A veces, ¿cómo reaccionamos por cualquier cosita? ¿Qué es lo que vemos en la televisión? ¿Qué es lo que oímos en la radio? Música endemoniada. ¿Te has puesto a pensar en qué estás invirtiendo en este momento tu tiempo? Gloria a Dios, porque tú no estás viendo en este momento y es una parte buena, porque eso te ayuda para crecimiento espiritual y conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo, a veces que hablamos con los amigos, muchas veces la gente habla puras groserías, perdón por la expresión, mentadas y se llevan mal. ¿Qué tipo de respeto tienen eso? ¿Cómo hablamos o qué hablamos cuando estamos con otras personas? Pero dice aquí la palabra una cosa bien importante: ¿cómo podemos obtener nosotros la santidad? Como se lo dije desde el principio, la santidad proviene cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal. Pero de ahí en adelante también tenemos que poner de nuestra parte. Debemos de permitir que el mismo Señor nos gobierne en nuestra vida. No, ahorita sí y al rato no. A Dios no le gustan las personas de doble ánimo. Dios quiere o todo o todo. Y Él quiere controlar tu vida porque te quiere bendecir. Pero te has dejado. Ahí está el problema. El que quiere, ¿verdad?, que el Señor controle su vida, el Señor lo que va a hacer, va a empezar a controlar nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro propio cuerpo. Porque dice, es la manera en que Dios a cada uno de nosotros nos va a traer la paz y nos va a santificar por completo. Es el único que puede conservar completamente todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Y cuando uno es obediente, Dios lo que hace es que Él va a mantener nuestra vida sin culpa, porque vamos a ser guardados irreprensiblemente para la misma segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué importante es esto! Lo que yo te estoy diciendo. Entonces el hombre se tiene que santificar y al mismo tiempo, cuando uno se separa de lo malo, de lo impuro, cuando uno busca hacer las cosas agradables al Señor, es cuando empieza la santidad. Porque lo más tremendo es, como dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no hay salvación. Por eso dice la palabra, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, con respecto a la vida que tú estás llevando y que llevabas antes, en otras palabras, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, porque esa manera de vivir está corrompida por el engaño y la sensualidad. ¡Qué tremendo! Está producida por los deseos engañosos.
está corrompida, ¿verdad? Por cosas que no le agradan a Dios. Por eso Él te está diciendo, es el tiempo que busque la santidad y ser santo. Quítate toda esa ropa vieja, quítate toda esa vida corrompida, esos deseos engañosos, y dice el Señor, y renuévate. Renuévate en el espíritu. Dice, renovaos en la actitud de tu mente primeramente. Qué tremendo, qué palabra, renovarse. O sea, el espíritu de nuestra mente. Dejen que el mismo espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes que antes tenían, y Él va a poner una actitud correcta delante de Él. Pónganse la nueva naturaleza que solamente Dios la nos puede dar, porque es creada para ser a la misma semejanza de nuestro Dios, nuestro Padre, quien es el verdadero Dios justo y santo. Y por eso debemos de despojarnos del viejo hombre. Debemos revestirnos del nuevo hombre. ¿Qué significa esto? Es dejar ya las malas palabras. Cambiar ya las malas acciones que hacías, así, ¿cómo te iba a oír, compadre? ¿Y qué tipo de respeto tienes? Ya dejar los malos hábitos, las malas expresiones. ¡Wow! Tu mala conducta. Es apartarte, eso significa apartarte del pecado y estar consagrados a Dios. Cuando obtenemos nosotros una verdadera santidad es porque vino un verdadero arrepentimiento de nuestro corazón, de los malos caminos que habíamos tomado, y tomamos la decisión de darle la vuelta de 180 grados y decirle, Señor, ayúdame, Padre, dando un grito, pidiendo la ayuda a nuestro Señor, y el Señor, por su gran misericordia, voltea todas las cosas en nuestra vida y nos da una vida de paz y una vida nueva. Y de ahí, cuando tú ya lo decidiste, porque esto es personal, y tú tomas la decisión, Dios es lo que quiere para bendecirte a ti, pero si tú no quieres, no lo puede hacer, porque Dios es un Dios caballeroso y Él respeta todas las cosas. Pero cuando tú pones todo en disposición para que Dios haga conforme a la palabra del Señor, en el libro de Gálatas verdaderamente hay una palabra tremenda, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos de la santidad? Y cuando hablamos ahí en el libro de Gálatas, hay una cosa importante. Habla sobre los deseos de la carne. En el capítulo número 5 habla sobre los deseos. ¿Tú quieres tu libertad? ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres ser vencido por Dios? Necesitas aprender a dejar las obras, dice, de la carne, y que tu vida dé el fruto del Espíritu. Si empezamos en el versículo 16, dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y ahí empieza una cosa bien importante que tenemos que ver. Cuando el Señor nos habla sobre eso. Esta manera en la cual tú estás viendo que hablamos y vamos a declarar que ese pecado es cuando tú haces lo que tú deseas y tú no estás buscando las cosas del Espíritu de Dios, y es como si tú estuvieras peleándote con el mismo Dios. Es lo contrario, las cosas que tú estás haciendo son contrarias al Espíritu, y el Espíritu de Dios desea lo que es contrario de las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque dice la palabra que los dos se oponen entre sí de una manera o un modo
que cada uno de ustedes no pueden hacer lo que quieren. Qué importante eso. ¿Por qué? Porque eso los va a traer a la perdición. En cierto tiempo, eso los va a llevar a su destrucción en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque los dos se oponen entre sí. Pero si el Espíritu de Dios nos guía, dice la palabra de Dios, si el Espíritu de Dios está con nosotros, para contigo no va a haber ley. Porque tú ya dejaste las obras de naturaleza pecaminosa. ¿Y cuáles son esas obras de la naturaleza pecaminosa? Es la inmoralidad sexual. ¿Cuáles esas obras de la naturaleza pecaminosa? La impureza y el libertinaje, la idolatría, la brujería, el odio. Cuando tienes tu discordia con otra persona, si eres celoso, si eres de esas personas que te enojas de cualquier cosita y vienen esos arrebatos de ira y a veces has pensado hasta aún matar a una persona, porque has tenido ciertas rivalidades entre otra persona, has tenido disensiones entre una y entre otra, y aún así, en la misma iglesia, que se meten en sus sectarismos, y eso es por envidia, y para Dios eso no. Esas obras son las obras de la carne. Aún las mismas borracheras, las mismas orgías y dice la palabra, aún así las cosas también que son parecidas a estas, les advierto, dice la palabra del Señor, que los que practican tales cosas, estas personas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa no heredar el reino de Dios? No vas a ir al cielo, sino te vas a ir al infierno. Así de fácil. Así de fácil. Pero también Dios nos está dando una salida. Tú debes, hijo mío, que eres mi creación, debes de buscar ser una persona, ¿verdad?, santificada. Buscar tu santidad. Como yo te lo estoy demandando, ser santo como yo, dice el Señor, soy santo. Y cuando tú estés buscando eso y empieces a vivir los frutos del Espíritu que yo te estoy dando, dice que es el amor, que es la alegría, que es la paz, que es tener paciencia, que es ser una persona amable, que es ser una persona bondadosa, una persona fiel hacia mí, una persona humilde, que tenga dominio propio. Dice, de esa manera nunca va a haber alguien que te pueda condenar. Porque el Espíritu mío está sobre ti y en ti. Por eso, de otra manera, yo te puedo decir, los que son de Cristo Jesús ya han crucificado su naturaleza pecaminosa. ¿Qué es crucificar? Le cortaron, lo echaron hacia afuera. Ya no hay recordatorios, ni dice, por eso es menester que dejes ya el camino atrasado. Ya no mires hacia atrás, porque el que mira hacia atrás no es apto para entrar en el reino de los cielos. Ya no es tiempo de que, dice, es momento en que ya esas ropas viejas las dejes atrás y te pongas las nuevas que Dios te está dando. Y eso es lo que precisamente Dios está y quiere darte por medio del Espíritu. Porque el mismo Espíritu nos da el deseo de oponernos a no desear ya esos deseos pecaminosos, las cosas del mundo. Y claro, todo esto es una lucha entre tú y tu misma naturaleza pecaminosa. Pero si tú le pides y le das un grito de ayuda, le dices, Jesucristo, yo
mando un grito de ayuda para que tú me ayudas, para que tú me sostengas. Porque las luchas van a ser constantemente entre sí. Estas dos fuerzas, que es la carne y el espíritu, siempre van a estar contrapunteándose. Pero si tú te dejas, no vas a ser libre. Si tú te dejas, vas a terminar con malas intenciones. Pero si tú peleas en el nombre del Señor Jesucristo, esas buenas intenciones, ¿verdad?, te van a llevar a la verdadera libertad, en la cual por eso Jesucristo murió en la cruz, para traerte esa libertad completa. Entonces, ¿qué me está enseñando esta palabra? ¿Verdad? Una palabra que la santidad es el fruto de una verdadera conversión a Cristo. También es un resultado de un verdadero arrepentimiento del pecado que habíamos hecho y entregar nuestra vida a nuestro Dios en la fe que es en Cristo Jesús. Mucha gente a veces se burla por eso. Eso no te importa que se burlen, porque ellos no saben que se van a ir al infierno. Al contrario, tú prepárate y háblales, acércateles a ellos y dile: yo realmente, como te amo, como mi amigo, como lo que son, ¿verdad? Dice: yo no quiero que tú te vayas al infierno, yo quiero que tú estés conmigo en el cielo. Algunas personas piensan que porque ya somos cristianos también y servimos a Dios, no tenemos, ¿verdad?, que arrepentirnos. Claro que sí. Y sobre todo estar dejando esas cosas que el mismo mundo está poniendo por medio de la televisión, la radio, por lo que estás viendo afuera, en los cines y en muchísimas otras cosas que te llevan a una confusión y caes en pecado. Por eso la palabra me está diciendo: tú tienes ya que cambiar y tienes que entregar, ¿verdad?, por medio de tu fe, salir de todo tu pecado, de toda la maldad, de todo chisme, de toda crítica, de toda murmuración, de todo tipo de pleito, de todo tipo de enojo, de celos, de rebeldías. Y cuando hablamos de impureza sexual, dice: ves algo y luego la deseas y no sabes que es de tu prójimo. Dice: no desees nada de tu prójimo, porque ahí entran los pensamientos impuros, ahí entran las miradas codiciosas, y por eso siempre vas a vivir en contienda, vas a vivir en violencia, y por eso mucha gente es viciosa, porque no se sabe controlar, borracha. ¿Y sabes por qué terminan y se destruyen a sí mismos? Porque no se definen. Y no puedo decir que no sepan que eso no deben de hacerlo, porque a Dios no le agrada. Si no lo hacen aún sabiendo que no deben de hacerlo, y todo esto es lo que desagrada a nuestro Dios. Pero cuando uno toma la ocasión de cambiar, Dios nos bendice de una manera muy especial. Trae una recompensa al santificarse. Cuando uno busca la manera de santificarse, de acercarse a Dios, buscarlo verdaderamente en medio de la santidad, recibimos la herencia del Padre Celestial y veremos la grandeza de su poder y de su gloria. La misma palabra dice: es necesario que ustedes ya empiecen a buscar la paz, es necesario que cada uno de ustedes se esfuercen por vivir en paz, ¿verdad? Seguir la paz con todos, dice la palabra, y la santidad. ¿Qué significa? Procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos, esos no verán al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie puede ver a Dios. Pero cuando nosotros buscamos la manera y cambiamos, dice la palabra que somos guardados. ¡Wow!
Entonces me enseña aquí que la misma palabra, al enseñarme lo que es la santidad, es un arma de defensa, en la cual esto que nos trae la libertad nos mantiene limpios y nos mantiene puros. Y Satanás te quiere atacar, pero no puede, no va a poder atacar, no va a poder tocarte, no va a poderte robar, ni matar, ni destruir, porque eres un verdadero hijo de Dios. Pero cuando no eres hijo de Dios, tú abres una puerta y Él vino para hurtar, matar y destruir. Y es lo que quiere, destruir la obra de Dios, que eres tú mismo, porque Él te creó. Y porque Dios ama la rectitud. Y sobre todo dice su palabra en el libro de Salmos, dice David, capítulo 37, 28, dice: Él nunca desampara a sus hijos, a sus apartados, a sus santos. Y dice lo más hermoso, dice: y siempre a sus santos, a sus hijos y apartados serán guardados. Pero también dice de lo que no son obedientes, la descendencia de los impíos, de los pecadores, de los que realmente no quieren nada con Dios, esa descendencia será destruida. Y así lo dice la palabra. Yo no digo otra cosa más que la misma palabra. Pues el Señor ama la justicia y nunca va a abandonar a los justos. Él mantendrá a salvo para siempre a los justos, pero los hijos perversos, pecadores, dice, esos morirán, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, más la dádiva de Dios, es vida eterna y para siempre. Gloria a Dios. Realmente debemos de buscar nosotros dar buenos frutos a nuestro Señor, dando testimonio. Y sobre todo para aquellos, si tienes amigos, amigas, si quieres a tus seres queridos y no han comprendido esto y tú ya lo viviste, sirve para que tú mismo seas testimonio para aquellos que no conocen a Cristo. Y cuando tú estés buscando esa santidad, ¿verdad?, sea manifestada con poder. Y el poder lo va a poner el Señor, y en la cual por medio de ti puedan transformarse las vidas de tus seres queridos. Si tienes un ser querido alcohólico, ese es el medio. Da testimonio de que Dios puede quitar el alcoholismo y Dios puede quitar todo, porque lo que para el hombre es imposible, para nuestro Dios no lo es. Él mismo puede romper todo espíritu de adulterio, de malos deseos y todo eso, y ya no va a adulterar más. Sobre todo los mentirosos, Él va a poner en su corazón que ya no mientan más, y sino al contrario, que hablen siempre la verdad. El que roba ya no va a robar más. El que busca hacer mal ya no lo va a buscar. Van a vivir de una manera completamente diferente. Una vida, ¿verdad?, que nos podamos regocijar. Pero ¿sabes cómo va a empezar ese regocijo? Haciendo sus mandamientos. Y cuando uno hace sus mandamientos, lo primero que hace es decirle: Señor, verdaderamente yo quiero ese cambio porque yo te amo. Y el que sigue sus mandamientos, el que verdaderamente hace sus mandamientos, es la enseñanza misma y testimonio que tú amas a Dios. Cuando uno ama sus mandamientos, dice, en ese momento yo me lleno de regocijo. Cuando yo me deleito en tus mandamientos, es cuando yo los amo. Sobre todo aquellos que están viviendo una vida desastrosa y buscan una vida de felicidad y no la pueden alcanzar, pero cuando se ponen en las manos de Dios, Dios los va a poner
a que persigan la santidad y reciban esa felicidad que nunca han podido alcanzar. Y ya cuando la alcances, nunca la vas a perder. Por eso el Señor nos dijo bien claro su palabra, venir a mí, porque venir a mí, todos los cansados y cargados, porque yo los haré descansar. Yo les cambiaré esa nueva vida. Yo les voy a dar esa nueva vida. Esa vida que ya tenías horrible va a ser cambiada por medio de mi poder, y el único que lo puede hacer es nuestro Dios. Él va a quitar todo gran peso que tenemos en nuestra conciencia, en nuestra alma, ¿verdad? Todo ese gran peso que tenemos encima. Cuando nosotros sabemos acercarnos a Dios, al saber que verdaderamente nada nos puede ayudar, acércate a Él y manda un grito de ayuda pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo. Dile, ayúdame a salir de estos malos caminos. Tú sabes que yo hago algo malo y hago las cosas malas. Ayúdame a no volverlas a hacer. Y cuando empieces a hacerlo, vas a sentir la libertad y vas a empezar a tener una conciencia tranquila. A veces no puedes dormir por todas esas inquietudes, porque muchos ya nada más andan pensando, ay, es que no quiero encontrarme fulano con fulano de tal porque me van a matar. Y no pueden ni dormir, no pueden tener paz, sabiendo que su vida no agrada a Dios. Pero cuando tú métete con el Señor, grita, da ese grito pidiendo la ayuda a nuestro Dios, y Él hará. Y tu vida, cuando sea consagrada y le agrade a Dios, ¿sabes qué? Cambiará completa. Pero siempre el diablo, que es el acusador, siempre va a estar al lado diciendo, tú sigue. Y porque él va a querer que seguirnos acusándote. Y el Señor te dice, yo lo único que te estoy pidiendo es que tú te prepares, sobre todo iglesia, hijo mío, todo creyente, prepárense para el regreso de mi Hijo. Prepárate para que el día que el Señor venga en las nubes y todo ojo lo va a ver, dice su palabra, tú seas levantado con su gran poder. Tú seas levantado. Entonces, ¿qué? Con esto termino. ¿Qué es ser una persona santa? Una persona santa, dice su palabra, es que nosotros sigamos sus pisadas al Señor Jesucristo. En otras palabras, sencillamente ser más parecidos a Él. Porque ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la Trinidad, y los tres son uno, y los tres son Dios, sencillamente dice, lo único que demando es que sean parecidos a nosotros. Aquí no se tiene que ver con conocimiento, ni si tienes mucha capacidad, si tienes dones, si tienes muchas cosas. Eso de nada te sirve. Lo único que demanda es tu corazón, el Señor. Que también estas partes son importantes. Pero lo que Dios nos demanda el día de hoy, el Señor, es la evidencia que vivamos una vida santa. Y ser santo significa ser moralmente personas intachables delante del Señor. Estar apartados de todo tipo de pecado. Y ya que estás apartado de todo tipo de pecado, buscar a Dios. Búscame, dice la palabra, buscad a Dios mientras que puede ser hallado. Sé una persona persistente, sé una persona constante, y por ese medio empezarán a ser unas personas consagradas a Dios. Dios los va a limpiar y van a estar preparados para cuando su Hijo venga, estén en el reino de los cielos. Y si tú no lo has estado haciendo, es que estás viviendo en pecado
Y amigo, amiga, y aún así, hermanos, si estás viviendo en pecado, te vas a ir al infierno. Por eso es necesario que ya cambies tus maneras de pensar, tus conceptos del yo, porque el yo no sirve para nada en nosotros como persona. Si tú quieres cambiar, necesitas renovar tus votos al Señor. Y si tú no tienes al Señor en tu corazón, tú tienes que empezar aceptando al Señor Jesucristo como tu único y gran Salvador y Señor de tu vida. Y si tú, que nos estás viendo por primera vez y no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, no sé si te gustaría hacer una pequeña oración en este momento para que tú tengas la oportunidad de estar allá y no irte al infierno. Si tú lo quieres hacer, vamos a hacerlo de esta manera y repite fuertemente. Y si tú también, hermano, te has caído en eso, tú debes de reconocer que has pecado y tienes que renovar tus votos. Y tú dile así que no tienes al Señor Jesucristo: Señor Jesús. Díselo fuerte y de todo tu corazón: Señor Jesús, reconozco que te he fallado. Reconozco de lo que he oído, lo he hecho todo, que he pecado. Pero también entendí que tú has muerto en la cruz por mí. Y dile: hoy te pido perdón. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Y quiero que tú tomes mi vida, quiero que tú le des esa vuelta de 180 grados sobre mi vida, quiero que tú cambies mi vida. Y para eso dile: yo te entrego mi vida y yo te entrego mi corazón, para que desde este momento tú seas mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, ¿por qué no te puedes ir a Semillas de Fe, un grito de ayuda? Te inscribas y por medio de Facebook y YouTube y WhatsApp tú nos mandes ese comentario: yo recibí al Señor Jesucristo. Aquí te tengo un Nuevo Testamento para que empieces a estudiar, porque mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda estar visitando en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu. Y les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón, y muchísimas otras bendiciones. Yo soy el pastor Luis Cosío y espero tu comentario y espero tu llamada. Que Dios me los bendiga a todos. Amén.